Proclamación del Santo Evangelio. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Celebremos este domingo inmenso de la misericordia que nuestro amado, el gran santo Juan Pablo II, Papa el Grande, instituyó hace 17 años, justo al comenzar el nuevo milenio, año 2000. Pero hoy con ustedes quisiera compartir como 7 sencillas vías o caminos de lo que es la misericordia que Dios te ha dado a tu vida y que quiere que tú compartas con los demás. Cuando experimentas esa fragilidad por la muerte de un ser querido, por el dolor de la enfermedad, por la maldad o la injusticia de otra persona o por tu pecado personal, no queda sino una expresión: Señor, descendiente del rey David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, apiádate, apiádate de mí. Hoy con cariño les quiero presentar 7 vías, no son las únicas, pero son muy bellas. Aquí tengo una pequeña guía que quisiera compartir con ustedes, caminos luminosos de misericordia que nos van a ayudar en nuestra vida a vivir mejor, a sanar relaciones y sobre todo a confiar y a vivir con más confianza en Dios. Un primer camino que es hermoso es este verbo perdonar. Lo enseña Jesús en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús también nos dice que hay que perdonar 70 veces 7. Esto es siempre y plenamente. Muriendo en la cruz, tiene una palabra de perdón para la multitud. Perdónales porque no saben lo que gritan. Perdónales porque no saben lo que hablan. Perdónales porque no saben lo que hacen. Pero tal vez una de las expresiones más afortunadas de Jesús
Es del rey que perdona 10.000 talentos de una deuda. Y ese rey es Dios. Perdonó tu pecado de toda la vida. Y tú sales a la calle y encuentras un compañero o amigo que te debe apenas 100 denarios. Y tú lo quieres ahorcar y dices, no te lo perdono. Y el Señor nos dice, una deuda tan grande, el pecado, las equivocaciones, la oscuridad de toda tu vida y de todo el mundo lo he perdonado en la cruz. Una deuda impagable por ningún hombre, solo por el hombre Dios Cristo. Y tú no eres capaz de perdonar la pequeña ofensa, la rabia, la palabra calumniosa, la indiferencia, el silencio de aquella persona, su traición. No eres capaz de perdonar. Amigos, uno perdona por negocio para uno mismo. Uno perdona porque es camino de libertad. Porque si uno guarda rencores en la vida, quien pierde la paz del corazón, quien se amarga, quien se destruye la salud, quien se paraliza para ser creativo, es uno mismo. No guardes rencor, no vale la pena. No tiene sentido. El perdón es sobre todo un don de Dios, no un esfuerzo humano. Conozco excelentes personas que me dicen, Padre, yo quisiera perdonar, pero no soy capaz. Mi corazón no me da. Parece que hubiera perdonado, pero pasan unos años y hubo un detalle, una palabra, un acontecimiento que recuerdo, un episodio de hace 15 años y se vuelve a revivir como un volcán en erupción en el alma personal. Vuelve a revivir ese resentimiento, ese rencor. Camino de misericordia es perdonar. Camino de misericordia es descubrir en la vida que solo quien perdona vive con paz y vive con libertad. Pero hay un segundo camino que me parece precioso dentro de estas vías de misericordia y es consolar. Consolad a mi pueblo, consolad, decía Dios a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando pienso en Jesús, que se acerca al enfermo y previamente a la sanación lo consuela. Cuando veo a Jesús que frente al misterio del pecador no lo está juzgando, sino que lo levanta y de alguna manera lo apoya, lo acompaña y lo consuela. Cuando pienso en la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús precisamente ora por ella y trata de consolarse a sí mismo por la incredulidad de los suyos. Cuando veo a Jesús consolando las mujeres de Jerusalén, cuando ve entregándole a Juan, a su madre María, y también consolándola con su presencia, pensando sobre todo en ella. Cuando veo a Jesús consolando a Marta de Betania por la muerte de su hermano Lázaro, yo digo qué hermoso y qué gran camino de misericordia es consolar. Las abuelas decían una expresión bonita: salgo de visita, voy a una casa a consolar a un triste. ¿Cuántos tristes hay en el mundo? ¿Cuántas personas cercanas a ti necesitan en este momento de tu consuelo, de tu presencia, de tu mirada, de tu mano abierta, de tu brazo extendido, de tu abrazo cercano? Hoy juzgamos duramente a aquella persona que se aísla y no alcanzamos a descubrir o a reconocer que quizás hundida en un problema, su pecado, apabullada por una violencia, por una injusticia, por una opresión de otra persona, simplemente deprimida por la enfermedad o la muerte de un ser querido, cuánto necesita ser consolada, cuánto necesita ser acompañada. Pero hablemos de un tercer camino de misericordia y reconozcamos que Jesús fue sobre todo misericordioso, sanando el leproso, el paralítico, el ciego, el sordomudo, las dolencias, los dolores de la gente de su tiempo. Jesús vino a sanar, miró con ternura al joven rico, colocó las manos en la cabeza de los niños. Les decía a los discípulos: no me espanten los niños, dejen que vengan acá.
se acercaba y estaba con ellos. No juzgó a muchas personas, solo aquella que se cerraba en su corazón, los fariseos y la autoridad político-religiosa de Jerusalén. Jesús tuvo palabras sanadoras para las dolencias del cuerpo y para las heridas del alma. Hoy nuestras palabras son sanadoras, o a veces te digo, tus palabras son corrosivas, hirientes, dañinas. Hoy pensemos cada uno de nosotros en la vida personal. ¿Sientes que tu presencia, tu abrazo, la bendición de un papá o un hijo es una bendición sanadora? O en la casa se vive mal, se vive con tedio, con estrés, y todo es una jartera en ese hogar porque permanentemente hay una peleadera. No tiene sentido que tu presencia, hoy día de la misericordia, así como el Señor ha sanado heridas de tu vida, que tú seas instrumento de Dios para sanar tantas heridas que hay en los corazones de los demás. Nuestro mundo, ha dicho el Papa Francisco, es un hospital de guerra, un hospital de campaña, y la tarea de la Iglesia es con el bálsamo de la palabra sanadora y misericordiosa acompañar y tender una mano a aquel que se siente mal, en vez de juzgarlo con misericordia, sin misericordia. Pero hablemos de una cuarta palabra que me parece preciosa. Hablemos de una palabra que el mundo hoy ha olvidado y que a veces no pensamos que es un gesto, una actitud de misericordia, y lo es verdaderamente. Hoy, ¿quieren ustedes practicar alguna misericordia con los suyos? ¿O quieren ustedes decir, voy a ser compasivo con los demás? Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Y no solamente con el oído, con el sentido auditivo, escuchemos con el corazón. Hay tanta soledad en nuestros jóvenes, hay tantas preguntas para el bagaje de la vida, para llenar el equipaje de su existencia. Hay tantas búsquedas, tantos dolores por familias disfuncionales, papás inmaduros que entregaron la educación de sus hijos a un colegio, a una empleada doméstica, a unos hobbies, sobre todo tecnologías, pero quieren lavarse las manos y decir, esta no es conmigo, yo no quiero esta educación o no quiero comprometerme con la formación de mis hijos. ¿Cuánto oye uno de los jóvenes, nuestros amados jóvenes, que necesitan ser escuchados? ¿Cuántas veces frente a un sufrimiento, el dolor de una persona, ánimo, una palabra de carrera, de prisa, y dice, tomémonos una cerveza y disfrutemos de la vida, pero no vamos a lo hondo del dolor humano, no escuchamos en profundidad el misterio del otro y no potenciamos la curación sobre ellos. ¿Cuánto necesita nuestro mundo escuchar? ¿Cuánto necesitan las familias escucharse? ¿Cuánto necesita el hombre por misericordia consigo mismo escuchar el ritmo y los dolores de su vida? ¿Quieres que te diga algo? Hoy no nos escuchamos, con dificultad nos oímos, porque hay tanto ruido, hay tanto por ver, por escuchar en tecnologías, en mensajes publicitarios, que nos parece que escuchar al otro es una tontería o es cosa secundaria. ¿No te ha pasado que tú hablas con tu cónyuge o con un hijo y mientras tú le hablas la otra persona está con su celular chateando o en el WhatsApp? ¿Te ha pasado que no somos capaces de mirarnos a la cara, de intuir la profundidad que hay en el alma de la otra persona? ¿Te ha pasado? Hoy descubramos que un gran camino de misericordia es aprender a escuchar el dolor
la búsqueda personal que el otro tiene. Pero avancemos en este camino y hay una preciosa, preciosa vía de misericordia en la cotidianidad humana, y además de perdonar, consolar, sanar, escucha, oiga, esta quinta vía o camino de misericordia: corregir. Hoy nos parece que si corregimos a alguien, ay, me metí en su mundo, en su autonomía, en su independencia, no es lo que me toca a mí. Y a veces un buen amigo calla frente a la tragedia o el problema de su otro amigo simplemente por un falso y malentendido respeto humano. ¿Sabes qué? Corregir es un acto de misericordia. Jesús corrigió a Pedro y era un discípulo muy querido por él. Apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Ah, Pedro, con que darás tu vida por mí, te lo aseguro, antes de que el gallo cante 2 veces mañana, tú me habrás negado 3 veces. Jesús corrige a Santiago y a Juan. Muchachos, no se peleen por los primeros lugares. No se peleen por los puestos de importancia, por los puestos de honor. Muchachos, lo fundamental en la vida es entender la autoridad como servicio. Jesús no tuvo miedo ni reato en corregir a los suyos. Aquella mujer sorprendida en adulterio, después de que la libra de una lapidación, un apedreamiento seguro, según mandaba la ley mosaica, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno, pero te corrijo. Vete en paz y en adelante no peques más. Papás, educadores, hermanos sacerdotes, aquel que tenga autoridad en una empresa como jefe de personal, como directivo, habla, exhorta. No es mi vida, no, si es tu vida. Que no me importa, sí te importa, porque trabaja contigo, vive contigo. Y si esa persona está mal, tu ambiente te afecta también a ti. Las decisiones de esa persona también comprometen tu vida y también te pueden dañar a ti. Pero vamos finalizando con la 6ª y penúltima palabra a propósito de la misericordia, y descubrimos una verdad profunda. Misericordia es alimentar al hombre. Una madre alimenta y amamanta a su bebé. Jesús nos dice en los evangelios, sintió compasión de la multitud hambrienta y multiplicó pan y pescado. Y este acontecimiento fue tan fuerte en la sociedad o en la iglesia primitiva que está señalado 6 veces en los evangelios: 2 en Mateo, 2 en Marcos, 1 en Lucas y 1 en Juan. La multiplicación del pan y el pescado para la multitud hambrienta. Jesús los alimentó a ellos. Jesús se presenta como el pan de la vida, el que es capaz de dar respuesta al hombre. Jesús se manifiesta a la samaritana como aquel que es capaz de mitigar la sed, no solo física de aquel pozo de Jacob, sino la sed espiritual de aquella mujer no perteneciente al pueblo judío. Jesús, en definitiva, da la abundancia de los peces, y lo hemos visto en los relatos pascuales de esta semana: 153 peces, donde Pedro y compañeros apóstoles no habían podido pescar nada. ¿Qué descubres en esa realidad? Reconoce la abundancia de Dios cuando te confías a Dios, y reconoce la precariedad y escasez de tu vida cuando solamente te apoyas en ti. Cuando a veces dices en la vida: Dios mío, mi vida es estéril, infecunda, tengo 40 años que he hecho de mi existencia. Busca al Cristo, escucha sus palabras, cree en Él, construye tu vida sobre roca y descubrirás que la pesca abundante, los frutos fecundos no se harán esperar. Él viene a alimentar tu vida material, pero sobre todo a alimentar tu vida espiritual. Un acto de misericordia es alimentar con el pan de Dios, el pan de la vida, el Cristo resucitado. Terminemos esta seguidilla de afirmaciones
simplemente señalando que una séptima vía de misericordia es orar. ¿No se nos presenta casos como la séptima y última obra de misericordia espiritual, orar por vivos y difuntos? ¿No oró Jesús por la ciudad de Jerusalén? ¿No oró Jesús por sus discípulos en Juan 17, sabiendo que estaban en el mundo, pero que no eran del mundo? ¿No oró Jesús al Padre Dios pidiendo por sí mismo en la hora suprema de Getsemaní, en el huerto de los olivos? ¿No ora Jesús por los enfermos? ¿No ora Jesús para que tengamos un corazón simple y sencillo, pequeño, para nosotros poder, por la fe, abrirnos a la sanación y la salud que Él solamente nos puede dar? 7 palabras, todas cotidianas, todas existenciales, todas aplicables a tu vida hoy. Recapitulemos: 1, perdonar; 2, consolar; 3, sanar; 4, escuchar; 5, corregir; 6, alimentar; 7, orar. Y todas en el fondo son obras de misericordia. Padre, ¿y por qué escogió el 7? Porque el número de plenitud. 7 los sacramentos, también en el mal, 7 los pecados capitales, 7 las obras de misericordia materiales y 7 las obras de misericordia espirituales. Concluyamos nuestra reflexión simplemente con 3 sencillas afirmaciones. La primera: solo eres creíble en tu fe si eres misericordioso. Solo eres creíble en tu fe si eres misericordioso. Aquella persona que tanto necesita de ti probablemente no lea las Escrituras, pero a ella se le aplica el famoso proverbio: fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. Tal vez lo más difícil que hay es dar testimonio de misericordia con los más cercanos, la familia, los de casa, los que nos conocen todos los días. Ahí es donde es creíble la misericordia y es ahí donde puedes decir: creo en ti, creo en tu testimonio como discípulo del Cristo, porque he visto que tu vida se ha renovado, que eres un hombre o una mujer distintos, porque tu amor compasivo es luz y guía para mi existencia. Pero una segunda conclusión es que la misericordia es fuente de comunión cuando las relaciones están rotas, cuando los conflictos están en su máxima expresión. Uno descubre que la misericordia tiende puentes. No hablemos tan duro de esta persona, no hablemos tan mal de ella, no la juzguemos con tanta severidad. Mira que tiene esto bueno, no estés apuntando solamente a sus defectos. Se te volvió hábito o vicio en la vida criticar y murmurar de los demás. Saben que el hombre es sobre todo misericordioso con su corazón, con sus labios y con sus manos. Y en esto se aplica mucho cuando hay conflictos. Sé misericordioso en mirar en el corazón a tu hermano, en no murmurar de él y en servirlo con tus manos, con tu presencia cercana. Solamente el misericordioso será bálsamo sanador ante los sufrimientos de la vida. Cuando ves una persona caída, tienes que bajarte a su nivel para poderla levantar. Si tú juzgas desde la altura de tu supuesta autoridad humana, moral o intelectual, no entenderás a aquella persona que está caída y más o menos tu relación será como de juicio sobre el otro. Tienes que bajarte, tienes que rebajarte para abrazar en misericordia y levantar al que está caído. Juzgamos con tanta facilidad al adicto, a las drogas, al licor, a pornografía, no sé qué. Juzgamos con tanta facilidad al equivocado y parece que nos diera cierta tranquilidad el fungir como jueces severos de los demás, dando la idea de que somos mejores que los otros. Qué tentación universal
y qué gran equivocación en la vida. Finalicemos con una tercera y última conclusión. La misericordia es un camino de cielo. Dichosos, bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de Dios. Es un mandato divino: sean misericordiosos, como mi Padre del cielo es misericordioso con ustedes. Hoy concluyamos con sencillez y confianza, mirando el cuadro y la imagen sencilla que la mística polaca mandó acuñar, Faustina Kowalska, y digámosle con toda la fuerza de nuestro corazón: Señor, sabes de mis fragilidades, sabes de mis luchas interiores, sabes del sufrimiento, de las injusticias que he podido padecer, sabes del abatimiento por la pérdida de salud o peor por la muerte de un ser querido. Señor, levántame de mis caídas, sáname en mis heridas, fortaléceme en mis tiempos de debilidad, ilumíname en mi pecado y en mis oscuridades, y en todo tiempo te digo: Jesús misericordioso, yo confío en ti. Jesús misericordioso, yo confío en ti. Jesús misericordioso, yo confío en ti. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Vuelve a revivir ese resentimiento, ese rencor. Camino de misericordia es perdonar. Camino de misericordia es descubrir en la vida que solo quien perdona vive con paz y vive con libertad. Pero hay un segundo camino que me parece precioso dentro de estas vías de misericordia, y es consolar. Consolad a mi pueblo, consolad, decía Dios a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando pienso en Jesús, que se acerca al enfermo y previamente a la sanación lo consuela. Cuando veo a Jesús que frente al misterio del pecador no lo está juzgando, sino que lo levanta y de alguna manera lo apoya, lo acompaña y lo consuela. Cuando pienso en la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús precisamente ora por ella y trata de consolarse a sí mismo por la incredulidad de los suyos. Cuando veo a Jesús consolando a las mujeres de Jerusalén, cuando ve entregándole a Juan, a su madre María, y también consolándola con su presencia, pensando sobre todo en ella, cuando veo a Jesús consolando a Marta de Betania por la muerte de su hermano Lázaro, yo digo qué hermoso y qué gran camino de misericordia es consolar. Las abuelas decían una expresión bonita: salgo de visita, voy a una casa a consolar a un triste. ¿Cuántos tristes hay en el mundo? ¿Cuántas personas cercanas a ti necesitan en este momento de tu consuelo, de tu presencia, de tu mirada, de tu mano abierta, de tu brazo extendido, de tu abrazo cercano? Hoy juzgamos duramente a aquella persona que se aísla y no alcanzamos a descubrir o a reconocer que quizás hundida en un problema, su pecado, apabullada por una violencia, por una injusticia, por una opresión de otra persona, simplemente deprimida por la enfermedad o la muerte de un ser querido, cuánto necesita ser consolada, cuánto necesita ser acompañada. Pero hablemos de un tercer camino de misericordia y reconozcamos que Jesús fue sobre todo misericordioso
sanando el leproso, el paralítico, el ciego, el sordomudo, las dolencias, los dolores de la gente de su tiempo. Jesús vino a sanar. Miró con ternura al joven rico. Colocó las manos en la cabeza de los niños. Les decía a los discípulos: no me espanten los niños, dejen que vengan acá. Se acercaba y estaba con ellos. No juzgó a muchas personas, solo aquella que se cerraba en su corazón, los fariseos y la autoridad político-religiosa de Jerusalén. Jesús tuvo palabras sanadoras para las dolencias del cuerpo y para las heridas del alma. Hoy nuestro necesita el hombre, por misericordia consigo mismo, escuchar el ritmo y los dolores de su vida. ¿Quieres que te diga algo? Hoy no nos escuchamos, con dificultad nos oímos, porque hay tanto ruido, hay tanto por ver, por escuchar en tecnologías, en mensajes publicitarios, que nos parece que escuchar al otro es una tontería o es cosa secundaria. ¿No te ha pasado que tú hablas con tu cónyuge o con un hijo y mientras tú le hablas la otra persona está con su celular chateando o en el WhatsApp? ¿Te ha pasado que no somos capaces de mirarnos a la cara, de intuir la profundidad que hay en el alma de la otra persona? ¿Te ha pasado? Hoy descubramos que un gran camino de misericordia es aprender a escuchar el dolor, la búsqueda personal que el otro tiene. Pero avancemos en este camino y hay una preciosa vía de misericordia en la cotidianidad humana, y además de perdonar, consolar, sanar, escucha, oiga, esta quinta vía o camino de misericordia: corregir. Hoy nos parece que si corregimos a alguien, me metí en su mundo, en su autonomía, en su independencia, no es lo que me toca a mí. Y a veces un buen amigo calla frente a la tragedia o el problema de su otro amigo simplemente por un falso y malentendido respeto humano. ¿Sabes qué? Corregir es un acto de misericordia. Jesús corrigió a Pedro y era un discípulo muy querido por él. Apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Pedro, con que darás tu vida por mí, te lo aseguro, antes de que el gallo cante 2 veces mañana, tú me habrás negado 3 veces. Jesús corrige a Santiago y a Juan. Muchachos, no se peleen por los primeros lugares, no se peleen por los puestos de importancia, por los puestos de honor. Muchachos, lo fundamental en la vida es entender la autoridad como servicio. Jesús no tuvo miedo ni reato en corregir a los suyos. Aquella mujer sorprendida en adulterio, después de que la libra de una lapidación, un apedreamiento seguro, según mandaba la ley mosaica, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno, pero te corrijo. Vete en paz y en adelante no peques más. Papás, educadores, hermanos sacerdotes, aquel que tenga autoridad en una empresa como jefe de personal, como directivo, habla, exhorta. No es mi vida, no, si es tu vida. Que no me importa, sí te importa, porque trabaja contigo, vive contigo. Y si esa persona está mal, tu ambiente te afecta también a ti, las decisiones de esa persona también comprometerán. Proclamación del Santo Evangelio. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes.
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Celebremos este domingo inmenso de la misericordia que nuestro amado, el gran santo Juan Pablo II, Papa el Grande, instituyó hace 17 años, justo al comenzar el nuevo milenio, año 2000. Pero hoy con ustedes quisiera compartir como 7 sencillas vías o caminos de lo que es la misericordia que Dios te ha dado a tu vida y que quiere que tú compartas con los demás. Cuando experimentas esa fragilidad por la muerte de un ser querido, por el dolor de la enfermedad, por la maldad o la injusticia de otra persona o por tu pecado personal, no queda sino una expresión: Señor, descendiente del rey David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, apiádate, apiádate de mí. Hoy con cariño les quiero presentar 7 vías, no son las únicas, pero son muy bellas. Aquí tengo una pequeña guía que quisiera compartir con ustedes. Caminos luminosos de misericordia que nos van a ayudar en nuestra vida a vivir mejor, a sanar relaciones y sobre todo a confiar y a vivir con más confianza en Dios. Un primer camino que es hermoso es este verbo perdonar. Lo enseña Jesús en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús también nos dice que hay que perdonar 70 veces 7. Esto es siempre y plenamente. Muriendo en la cruz, tiene una palabra de perdón para la multitud. Perdónales porque no saben lo que gritan. Perdónales porque no saben lo que hablan. Perdónales porque no saben lo que hacen. Pero tal vez una de las expresiones más afortunadas de Jesús es del rey que perdona 10,000 talentos de una deuda. Y ese rey es Dios. Perdonó tu pecado de toda la vida. Y tú sales a la calle y encuentras un compañero o amigo que te debe apenas 100 denarios. Y tú lo quieres ahorcar y dices: no te lo perdono. Y el Señor nos dice:
Una deuda tan grande, el pecado, las equivocaciones, la oscuridad de toda tu vida y de todo el mundo lo he perdonado en la cruz. Una deuda impagable por ningún hombre, solo por el hombre Dios Cristo. Y tú no eres capaz de perdonar la pequeña ofensa, la rabia, la palabra calumniosa, la indiferencia, el silencio de aquella persona, su traición. No eres capaz de perdonar. Amigos, uno perdona por negocio para uno mismo. Uno perdona porque es camino de libertad. Porque si uno guarda rencores en la vida, quien pierde la paz del corazón, quien se amarga, quien se destruye la salud, quien se paraliza para ser creativo, es uno mismo. No guardes rencor, no vale la pena, no tiene sentido. El perdón es sobre todo un don de Dios, no un esfuerzo humano. Conozco excelentes personas que me dicen: Padre, yo quisiera perdonar, pero no soy capaz. Mi corazón no me da. Parece que hubiera perdonado, pero pasan unos años y hubo un detalle, una palabra, un acontecimiento que recuerdo, un episodio de hace 15 años y se vuelve a revivir como un volcán en erupción en el alma personal. Las palabras son sanadoras, o a veces te digo, tus palabras son corrosivas, hirientes, dañinas. Hoy pensemos cada uno de nosotros en la vida personal. ¿Sientes que tu presencia, tu abrazo, la bendición de un papá o un hijo es una bendición sanadora? O en la casa se vive mal, se vive con tedio, con estrés, y todo es una jartera en ese hogar porque permanentemente hay una peleadera. No tiene sentido. Que tu presencia, hoy día de la misericordia, así como el Señor ha sanado heridas de tu vida, que tú seas instrumento de Dios para sanar tantas heridas que hay en los corazones de los demás. Nuestro mundo, ha dicho el Papa Francisco, es un hospital de guerra, un hospital de campaña, y la tarea de la Iglesia es con el bálsamo de la palabra sanadora y misericordiosa acompañar y tender una mano a aquel que se siente mal, en vez de juzgarlo con misericordia, sin misericordia. Pero hablemos de una cuarta palabra que me parece preciosa. Hablemos de una palabra que el mundo hoy ha olvidado y que a veces no pensamos que es un gesto, una actitud de misericordia, y lo es verdaderamente. Hoy, ¿quieren ustedes practicar alguna misericordia con los suyos? ¿O quieren ustedes decir: voy a ser compasivo con los demás? Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Y no solamente con el oído, con el sentido auditivo, escuchemos con el corazón. Hay tanta soledad en nuestros jóvenes. Hay tantas preguntas para el bagaje de la vida, para llenar el equipaje de su existencia. Hay tantas búsquedas, tantos dolores por familias disfuncionales, papás inmaduros que entregaron la educación de sus hijos a un colegio, a una empleada doméstica, a unos hobbies, sobre todo tecnologías, pero quieren lavarse las manos y decir: esta no es conmigo, yo no quiero esta educación o no quiero comprometerme con la formación de mis hijos. ¿Cuánto oye uno de los jóvenes, nuestros amados jóvenes, que necesitan ser escuchados? ¿Cuántas veces frente a un sufrimiento, el dolor de una persona, ánimo, una palabra de carrera, de prisa, y dice: tomémonos una cerveza y disfrutemos de la vida, pero no vamos a lo hondo del dolor humano, no escuchamos en profundidad el misterio del otro y no potenciamos la curación sobre ellos. ¿Cuánto necesita nuestro mundo escuchar?
¿Cuánto necesitan las familias escucharse